Bien, señores, continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Buenos días, Lenchi, adelante. Muy buenos días a este hermoso equipo, tanto del panel como nuestro equipo de soporte. Muy duro ese equipo de soporte. Es un equipo duro. Y 106.5 abrazos a nuestro querido y hermoso pueblo. Dominicanos de aquí, dominicanos de allá. Desde Sol 106.5. En medio de toda esta discusión, no nos olvidemos de Haití. Así es. No nos olvidemos de la parte humana, no nos olvidemos de la tragedia de nuestros hermanos. No importa dónde estén, puede ser en Afganistán como en París. En este caso tenemos a muchos ciudadanos, muchas personas humanas seriamente afectadas en Haití. No nos descuidemos con eso. Seamos solidarios. Invito a que aumentemos nuestro hermoso gesto de compartir, porque el dominicano es un ser humano que culturalmente comparte. Está educado y forjado para ser solidario y efectivamente lo ha sido históricamente. Eso lo sabemos. Entonces vamos a aumentar nuestra presencia solidaria y un llamado muy especial a los empresarios de República Dominicana, particularmente aquellos que más se benefician del comercio con Haití. Y de igual manera un llamado también al gobierno dominicano para que la presencia nuestra sea mayor. He estado viendo cosas tan catastróficas y tan desesperantes. Todavía hay zonas donde no ha llegado nada en Haití. Pero el empresariado haitiano también que se ocupe. No, y el haitiano, por supuesto. El empresariado haitiano ese es el primero. Más desgraciado que hay. Ese es el primero que debiera reaccionar. Debería estar. Ese empresariado que nada más tiene Haití de plataforma para hacer todas sus negociaciones, que vive en Miami y en el Canadá y aquí. Ese empresariado haitiano multimillonario que no se preocupa por Haití. También, ¿no? Y han sido corresponsables del desastre, de la calamidad así social mismo. Y política de ese país. Y fueron los que mataron a Jovenel Moïse, dicho sea de paso. Y cuidado, sí, aparentemente cuidado, por ahí sí, que va. Señor. De todas maneras, está el llamado a la solidaridad nacional, a la solidaridad interna de Haití, por supuesto, y también a la solidaridad mundial. Nosotros somos testigos de que frente a situaciones, por ejemplo, en Venezuela, se han montado muchísimos fondos, incluso de ayuda humanitaria para Venezuela. Más de 500 millones que se le entregaron, por ejemplo, a un tal Guaidó. Y en eso se ha sido extremadamente ágiles, extremadamente efectivo en términos también de difusión internacional. Pues aquí tenemos una realidad, la haitiana, ¿por qué no somos tan rápidos en términos internacionales para ofrecer ese tipo de apoyo, ese tipo de solidaridad a la gente, al ser humano vivo, al ser humano herido, incluso al ser humano fallecido en esta tragedia haitiana? Pero en fin, cayendo en el discurso, ya hemos agotado bastante, ¿verdad?, su análisis de fondo, especialmente en el plano económico. Ya sabemos que se repitió muchas cosas. Yo honestamente me sentí un poco defraudado, porque yo quería oír cosas en términos de informe, ¿no? Un informe como efectivamente se anunció. Y informes como tales, en términos de resultados a presentar al país, en verdad fueron muy pocos. Todo un rosario de propuestas que ya conocíamos. Me pareció muy político el discurso, cual si estuviésemos en la antesala de una campaña. Efectivamente, una colosal propuesta en términos de realizaciones, pero el asunto es que tenemos un año y las obras tenían que presentarse, resultados tenían que verse, algunos de cierta importancia, y eso realmente no se resaltó en el discurso del presidente. Un discurso muy optimista, porque Luis es muy optimista y muy positivo en todas sus presentaciones, lo cual no es malo, pero hay que aterrizar, la gente quiere que se aterrice. Y dentro del discurso, quizá lo que más llamó la atención fue la suma de propuestas de reforma que anunció. Sin embargo, yo le siento una carencia de sustancia a esas reformas, por lo menos en el anuncio. Y se puede decir fue un discurso, no se podía caer en detalles. Como dijera Jaime, el problema, el diablo está en el detalle, ¿no? Porque podemos hablar de 40 reformas, pero no informarle al país la sustancia de cada una o lo que podría ser la propuesta principal vista desde el gobierno de cada una de esas reformas es un error.
porque la transparencia tiene que ser lo primero frente al pueblo, incluso dentro de la argumentación de reforma que el presidente, para la reforma que el presidente hacía, hablaba de transparencia, de fortalecer la democracia por vía de la consolidación de la transparencia, pero entonces en cuanto a las reformas que el presidente plantea, yo siento que no hubo transparencia, simplemente hubo enunciaciones, títulos. Y el país merece ser tomado en cuenta primero, incluso primero que los partidos, incluso primero que el empresariado, incluso primero que cualquier otra forma de organización social. Es todo el país, es la sociedad, porque ahí estamos todos, partidos, asociaciones, grupos de la sociedad civil, empresariado y ciudadanos. Entonces lo primero es decir qué es lo que yo quiero. Pero no basta con decir una reforma de la policía o una reforma de educación, no basta con eso, porque se supone que el discurso está dirigido a la nación, no está dirigido a sectores en particular. Y en eso creo que faltó transparencia, demasiado superficialidad, demasiado generalidad. Por ejemplo, el presidente habló de la reforma policial, que a mí me gusta. Eso es algo que todos estamos pidiendo hace años. No reforma, a veces pedimos transformación de la policía, porque necesitamos algo distinto, algo nuevo que represente la seguridad pública. Con una comisión que nombró el presidente. Sí, pero entonces él habló de un plan piloto que anunció y que estaba contento, muy alegre con un plan piloto, pero ¿cuál es ese plan piloto? No puede ser esa comisión, porque la comisión no es un plan piloto, que yo saludo a esa comisión, pero no sé, cuando habla de plan piloto, yo no sé si tú sabes cuál es, Eury. No. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente hable tan genérico? ¿Cómo es posible que no pueda precisar? Es una discusión media hora, no puede detallar todo. Bueno, pero entonces, bueno. ¿Quién le dijo? ¿Alguien le dijo que tenía que ser media hora nada más? Bueno, exacto, pero es un informe, a veces se toma más de media hora en otros discursos. Estamos hablando de que tú no puedes dejar generalidades porque tú estás dando un informe al país. Entonces, si es para anunciar títulos, haga una rueda de prensa o entregue un documento. Pero en este caso, se supone que usted está comprometiendo no solo al gobierno, sino a la ruta del país, con tus discursos de reformas. Entonces el país tiene que ser, es el primero, cuando se habla de transparencia, es el primero, es el país, la sociedad, es todo el conglomerado que conforma la República Dominicana, porque además se está insistiendo en transparencia, pero la transparencia tiene nombres y apellidos en su forma de concreción. Por eso me llama la atención ese caso de la policía o el caso de la educación. Claro que necesitamos transformar la educación, pero eso es urgente. Eso no es una tarea de hoy, eso es de ayer y de antes de ayer. Pero reforma, no entiendo. ¿Qué significa reforma? Porque el presidente no habló de la magnitud de la reforma, porque hay cosas que no se resuelven con reforma, simplemente con discusiones, abriendo espacio de diálogo o tomando medidas. En el caso de educación, que se va a transformar la ley, se va a cambiar la ley, entonces debió decirlo. Si se va a cambiar la ley, vamos a iniciar una reforma en ese sentido. Pero reformas pueden ser de corte administrativa, no tienen por qué ser. Pero que eso es rendimiento de cuenta, y lo que él hablaba era de futuras acciones. Bueno, pero yo te estoy diciendo que lo más interesante para mí fue el anuncio de las reformas. Claro. Porque además ya sabemos que en el plano de la justificación o el informe económico que presentó, hay muchas cosas que no están claras, hay muchas cosas que no coinciden con los números, en fin. Ya de eso hemos hablado muchísimo, hemos hablado bastante. Pero sí insisto en esto, que faltó compromiso del presidente en términos públicos, compromiso político con la sociedad en cuanto a esas reformas. La magnitud, reitero, de las mismas, que no se saben cuál es realmente su profundidad. El plan piloto son los 3 policías que hay en Cristo Rey. ¿Qué? Dos policías, 3 motocicletas. Ese es el plan piloto. Ese es el plan piloto de Cristo Rey. Porque la verdad es que yo no lo se ha hecho en conocía. Cristo Rey, lo que se está haciendo en Cristo Rey. Ese es el plan piloto. Pero no conocemos nada de eso, ningún seguimiento. Los planes pilotos se le da seguimiento. Pues yo no sabía eso, pero en fin, sinceramente. Este asunto de las reformas, que además contempla la reforma constitucional y se habló de reforma fiscal, a veces me pregunto, con esa opacidad en que se presenta, solo, por ejemplo, en el caso de la reforma constitucional, se mencionó el tema de la justicia independiente. Que es un asunto que merece mayor discusión, porque la independencia de la justicia, eso, ¿qué significa en términos de Estado?
que realmente qué significa. Yo estoy de acuerdo con esa separación de poderes de alguna u otra manera en términos prácticos, pero hablar de independencia de la justicia como si fuese una plataforma propia del Estado Dominicano es un juego. Podemos tener una procuradora o un procurador independiente, pero en términos estructurales eso no existe, tal independencia, en términos estructurales. Pero se puede mejorar. Ahora, y creo que se puede mejorar ese nivel de separación de influencia política del gobierno respecto a la justicia. Se puede mejorar, pero bueno, debe de ser a través de una reforma constitucional. Meter la reforma constitucional en este momento, en esta circunstancia, me parece que también tiene otro propósito, que es divertir. Es divertir, es decir, distraer, porque en este momento tú con esa generalidad, sin precisar absolutamente nada, es distraer, porque además está el tema ese de Danilo, todos lo sabemos, desde que se habla de modificar la Constitución, automáticamente cae la imagen, la figura de Danilo, claro, automáticamente. Entonces, ¿eso qué puede también estar provocando? Una distracción entre las fuerzas opositoras, porque ¿qué van a hacer los grupos opositores? Bueno, y realmente se van a distraer, y lo que puede generar es el conflicto. Entonces me luce que puede haber una estrategia de distracción allí, sí, realmente. Y finalmente, Julio, el presidente dijo algo así, que yo no entiendo, no lo entendí. El presidente dijo que hacía un llamado al liderazgo, pidió al liderazgo político, social y empresarial del país para que las diferencias políticas cesen. Ajá. Que las diferencias políticas cesen para poder abordar estas reformas juntos. No hay necesidad de que cesen las diferencias. Eso se pueden hacer ambas cosas. Claro. No es necesario suprimir el debate ni suprimir la vida opositora. Eso no es necesario. Ahora, ¿qué ocurre? Que en un año no se abrieron los espacios de diálogo. No se abrieron, como hemos venido insistiendo nosotros. Mesas de diálogo integrales, no sectoriales, mesas de diálogos integrales. Como no existió eso, ahora viene esta propuesta que además se hace de manera separada, unilateral a los partidos. No es malo, pero esta discusión tiene que ser abierta, integradora y al mismo tiempo con una visión integral del país. Sí queremos unidad nacional. Julio. Jonathan, adelante. Bueno, muy buenos días, República Dominicana.